Listo, Sasha, yo creo que ya empezamos, ¿no? Ok, perfecto, entonces regresa. Bueno. Hola, hola, buenos días, tardes, noches, en el momento en el que se encuentren viendo esta transmisión. Estamos desde la página de Codisex Los Cabos, pues con una entrevista importante aquí. Está nuestro amigo Raúl Pérez de Codisex Los Cabos, su servidora Sasha Ceseña de Trans BCS. Y pues aquí tenemos al importante, ¿no? Ya tenemos aquí a nuestro estrella del día de hoy, a la que vamos a entrevistar. Bueno, aquí hay una cuestión que ahorita nos va a explicar él. Que tenemos dos nombres, ¿no? Que luego ahorita nos vas a dar el dato, que es Dave Brennan o David Ortiz. Aquí ahorita nos va a dar la explicación. Bienvenido seas y a ver. Gracias, muchas gracias. No es David Ortiz, es David Gómez, pero Okay. es una... Dave Brennan es más el nombre artístico y el que uso cuando hago cosas referentes a literatura, cine, a música. Y David Gómez es como el doctor que pudo haber sido, ¿no? Yo estudiaba medicina en la UNAM, casi 3 años. Entonces, cuando hago el cambio de medicina a comunicación, dije, bueno, tiene que venir acompañado de un cambio importante. Entonces decidí dejar que David Gómez hubiera sido ese doctor, ¿no? Psiquiatra que hubiera acabado la carrera de medicina. Y Dave Brennan, que Brennan viene de un apellido de una obra escolar de prepa, que fue mi primer acercamiento con pues, el arte de manera un poquito más profesional. Pues de ahí saqué el apellido Brennan y se quedó como Dave Brennan. Súper. ¿Y a qué te dedicas actualmente, David? ¿Qué es lo que haces? Aparte de este libro que vamos a entrar más a detalle en un ratito más, pero ¿qué más haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus especialidades, tus talentos, como decimos nosotros por acá? Pues ahorita soy director de marketing en unas empresas financieras de aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ese es como mi trabajo de mortal, ¿no? mi alter ego pues es ser escritor, ¿no? Que es como esta parte pues más bonita, más mágica, ¿no? Menos cotidiana. Ando entre esa chamba y escribir, ando escribiendo pues este libro, escribí algunas historias, algunos poemas que salen de repente en algunas revistas. Y también hago freelance, ¿no? Freelance de creatividad para la industria restaurantera y también para pues cualquier medio que lo necesite. Ok, perfecto. Entonces, pues por ahí, las personas que estén interesadas, pues que te contacten. Obvio. Bueno, platícanos un poquito más, bueno, de ti ya nos estás platícanos más como en cuanto a lo personal, dónde naces, dónde creces, o sea, más de ti como persona, ¿no? ¿Qué más nos pudieras compartir antes de entrar en tema de lleno del libro? Se cortó un poquito, pero ¿puedes repetir lo último? Sí, pues te digo, antes de entrar de lleno con tu libro, platicarnos un poco de ti como persona, dónde naces, dónde creces, como un poquito de tu historia personal. Ya, sí. Pues yo soy Sagitario. Soy mitad Sagitario, mitad Escorpio, mitad Capricornio. Tengo 3 mitades. Nací en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Y se podría decir que en mi vida, ¿no? En mi carrera profesional he sido como nada lineal. Como que siempre he tenido un acercamiento holístico a las cosas y un poco distraído, ¿no? Porque tengo déficit de atención y hiperactividad. Entonces de repente, pues no sé, me aburro fácil de las cosas, cambio de tema, cambio de área, cambio de industria también. Entonces como puedes ver, pues estuve primero en medicina, no acabé, me cambié a comunicación y ahí estuve chambeando primero en el área de cine, haciendo cosas con la escuela, luego también en el área de radio, no en el área musical, en el que estuve ahí en 90.9, pues, los 4 años que estuve en la carrera, 4 años y medio, haciendo programas, escribiendo, haciendo reseñas. También he escrito para varios blogs de moda, ¿no? Y luego antes de esta chamba tenía una padrísima que era ponerle nombre y concepto a los restaurantes. Era una consultora de restaurantes aquí en la Ciudad de México. Y con ese trabajo me fui a Berlín justo el año pasado
para perfeccionar mi alemán y pues para aportar desde allá a la chamba, ¿no? Y pues, me gusta muchísimo Alemania, me gustaría regresar algún día. Lamentablemente por la pandemia pues los planes tuvieron que cambiar, pero gracias a eso pues salió este primer libro, ¿no? Dignidad, gracias a la pandemia y a pues un poco tiempo que ganamos, ¿no? A veces. Okay. Fíjate que, bueno, acabas de hacer mención, es tu primer obra y creo que ha tenido un impacto muy importante y nos dimos a la tarea de leerlo, buscarlo, conseguirlo, que te debo de ser honesto, si no es porque estuve revisando todas tus publicaciones, ahí me di cuenta, antes de que me contestaras obviamente, me di cuenta de cómo conseguir el libro y me pareció muy interesante porque hablas de muchos temas que son pues obviamente alusivos en general a la comunidad LGBT. Yo en lo personal creo que algunos como muy específicos de la comunidad gay particularmente. Y algo que me llama mucho la atención es que hablas tú de la falta de educación sexual que nos hace falta como mexicanos y como parte de nuestra cultura en general. Y me pregunto yo, ¿cómo consideras que este libro puede ayudar a mejorar precisamente esta situación? ¿Cómo nos nutre, cómo nos ayuda a nosotros a conocer un poquito más de la sexualidad y de un tema que de alguna manera sigue siendo tabú en México, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por eso es que el diseño de la portada es una parodia de los libros de la SEP, porque pues a la hora que escribí este libro, parte de mi motivación fue darme cuenta que la educación que yo tuve y que la mayoría han tenido, digo, supongo que si eres educado en casa puedes tener algo distinto, pero pues la educación es muy heteronormada, ¿no? O sea, no nos enseñan el sexo de una manera pues biológica, ¿no? Y muy heteronormada de vagina, pene. No nos enseñan sobre sexo gay, sobre sexo lésbico, ¿no? Sobre el placer, sobre el consentimiento, sobre qué es un enema, sobre qué es ser activo, qué es ser pasivo, ¿no? Cosas que pues, uno tiene que aprender a la marcha, ¿no? A veces con desinformación, a veces con información. Entonces, yo creo que esto se debe, pues, principalmente a que venimos de un país muy religioso y muy machista, ¿no? Entonces, pues, la religión se enfoca en los temas sexuales de una manera muy biológica, ¿no? Muy por encimita. No le dan no le dan este espacio, ajá, a la reproducción no le dan espacio al placer, ni pues a una relación sexual fructífera, ¿no? Y también pues venimos de un país machista en el que pues bueno, o sea, estamos acostumbrados a que el hombre heterosexual sea un gran macho si tiene múltiples parejas sexuales al mismo tiempo, ¿no? Pero tal vez una mujer hablar de sexo lo ven un poquito pues grosero, ¿no? Como que no está bien, como que una dama no puede hablar de esas cosas. Entonces, eso fue la idea que tuve alrededor del libro, como de, bueno, hablar de sexo no debería ser tan malo, no debería ser tan difícil. Yo creo que es algo muy normal para todos y tenemos que empezar a normalizarlo, ¿no? Que hay, igual, pues, con mi libro lo que quiero hacer un poco es abrir esta ventana honesta, ¿no? El libro es muy honesto, es muy crudo, no tiene ningún tipo de censura. Fue algo que con la editorial estuvimos muy a la par desde el principio. Fue como este libro va a ser muy honesto, va a ser muy abierto y muy crudo. Entonces, yo creo que una persona que no está familiarizada con algunos términos, con algunas pues costumbres, ¿no? Del sexo gay, puede echarse un clavado, puede leer el libro y darse cuenta que hay más cosas de las cuales nunca le enseñaron, ¿no? Retomando esto de los diversos temas que manejas, ¿no? Aquí, bueno, en realidad a mí al principio, como dices, me costó un poquito el entender como la secuencia, ¿no? Porque si hablas sobre tu déficit de atención y que este mismo se va redactando tal cual en el libro, o sea, se alcanza a percibir, hablas de muchos temas muy importantes, o bueno, muchos temas que se tocan desde pues la parte de los signos zodiacales. Esto la verdad a mí como acuariana pues obviamente me llama mucho la atención. Digo, aquí somos dos acuarianos, sí. Doble, wow. Sí, y de aquí pues ahí fue como donde me enganché, ¿no? Él decía yo, ¿por qué tienen que ser 12, 13 capítulos? ¿Por qué el 13? O sea, empecé hasta el final que leí ya como la parte, ¿no? Hablas también muchos temas, aparte de la sexualidad, pues los temas tabús, ¿no? Que son las drogas, que son como estereotipo donde luego donde meten a la comunidad gay, ¿no? Donde dicen es que son fiesteros, es que se drogan, es que eh, o sea, son promiscuos y todo esto, pero es la realidad de muchas veces, ¿no? O sea, digo, es normal, es como lo dices, es lo crudo.
muchos tecnicismos o muchas palabras que hablas, aparte de lo médico, muchas referencias, sobre todo de la cultura pop, que a veces que hasta uno que dice, bueno, yo soy pop 100%, hay veces que no entendía mucho porque luego que no soy tan fan de Lana del Rey, tantas como canciones que decía yo, bueno, esta no la conozco, esta sí, o muchas canciones que lo explicas muy bien en tu libro, que toda historia tiene como su soundtrack, ¿no? Y esto padre. Eh, Cuéntanos, ¿hacia quién va dirigido este libro? ¿Qué más, o sea, qué es lo que tú recomiendas para poder sentarte a leerlo y darlo al 100%? Pues mira, justo hice una playlist en Spotify y en Apple Music que se llama igual #Dignidad, en la que vienen todas las canciones que menciono y además vienen canciones de series y películas que menciono, ¿no? Que embonan muy bien con la escena en la que las menciono. Y pues justamente hablando de esto, yo quise hacer las referencias porque a la hora que escribí el libro fue como una crítica humorística a Grindr, ¿no? Ya cómo vivimos en una cultura muy superficial, ¿no? En la que tienes que ir al gimnasio y tener el cuerpo más sexy y todo elegimos a nuestro ligue pues en las fotos, ¿no? Son fotos, fotos, fotos y no dejamos espacio para algo más profundo, ¿no? Entonces lo que hice fue en el libro no describir a ninguno de los ligues físicamente y para lograr que la gente conectara con ellos sin imaginárselos tal cual, pues le quise dar más peso a las emociones que estaban sintiendo y a las canciones que pudieran haber estado escuchando, ¿no? Como el soundtrack que tenemos en nuestras vidas en el fondo, que a veces no lo escuchamos. Y justo por eso yo creo que este libro, pues, sí se podría pensar, ¿no? Principalmente, pues, el target es la comunidad gay, ¿no? Como, pues, el target principal. Pero no solo eso, porque me gusta mucho cuando lo leen personas fuera de la comunidad, ¿no? Personas heterosexuales, personas que no habían tenido ningún contacto con pláticas de sexo homosexual y pues pueden conectar por medio de otras cosas, ¿no? Pueden conectar por medio de la música, ¿no? De los referentes de la música o cinematográficos. O sea, por ahí vienen varios jueguitos de palabras sobre las canciones, ¿no? En algunas ocasiones menciono alguna canción y después las palabras que salen de la boca del personaje son las letras de la canción traducidas al español, ¿no? Entonces, alguien muy, muy asiduo a la música o al cine se podría dar cuenta de estos jueguitos. Y pues yo creo que por eso hace que este libro no solo lo tengan que leer personas de la comunidad, ¿no? Sino también, o sea, alguien que disfrute una buena historia, alguien que le guste la astrología, alguien que le guste la música y el cine también. Fíjate que algo que llama mi atención y hablas, ahorita particularmente hablas sobre una sátira de Grindr, ¿no? Pero algo que yo veo o noto mucho es que lo puedes aplicar a muchas otras aplicaciones, también de connotación heterosexual como Tinder, Badoo y todas esas aplicaciones, porque a final de cuentas son aplicaciones que simplifican el conocer personas, el tener los contactos de manera directa o de manera más rápida, ¿no? Hablando de eso, ¿cómo ves tú o cómo crees tú que sea la tendencia? Obviamente hemos visto muchas notas donde en otros países se utilizan aplicaciones de ligue como estas para violentar, para acosar, para dañar, para lastimar a la comunidad. ¿Cómo nosotros como comunidad, hablando particularmente de la comunidad, podemos tener esa alerta o esa no sé, esa manera de también no permitirnos caer en este tipo de violaciones a nuestra intimidad, a nuestra integridad, porque pues al momento de compartirse fotos, de repente también luego aparecen páginas que exhiben tus fotos y se ha vuelto como algo muy común. ¿Cómo nos preparamos nosotros como sociedad, como personas de la comunidad para ese tipo de situaciones? Qué bueno que toca ese tema, porque justo en el libro lo que hago un poquito siguiendo este humor es cada vez que el personaje va a conocer como a alguien desconocido de Grindr, le doy como un nombre de asesino serial en la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, está P. Bateman, está B. Bill, está M. Myers, ¿no? Que son ahí personajillos. A mí me gusta mucho el cine de horror también, entonces por ahí quise llegarle a esto, porque a veces nos olvida que estamos conociendo a alguien que, o sea, por un medio digital, y que hay historias de terror en la vida real, ¿no? Yo he tenido varios amigos que sí les ha tocado que van a casa de alguien y los asaltan, ¿no? Los golpean, gracias a Dios nunca nada peor, pero yo creo que un buen consejo sería, algo que yo siempre hago es mando mi location, ¿no? Le pongo a un amigo, oye, voy a casa de un güey, aquí va la dirección y aquí está mi locación en vivo, cualquier cosa, ¿no? Eso como precaución
para cuando vas a casa de alguien, ¿no? Cuando viene alguien a tu casa, pues es un poquito más, pues complicado, estás dejando a alguien entrar a tu casa, ¿no? Entonces, por eso es más recomendable conectar con la persona, pedirle su Instagram si quieres, ¿no? Que luego, pues, la gente closetera no quiere pasar más contactos, pero es buena idea pedirle más información, conectar un poquito más con la persona y darte cuenta si es alguien que tiene malas intenciones o alguien que no, ¿no? Y justo todo eso se revuelve alrededor de esta idea de que es como la tesis del libro, ¿no? Que es hablar más de sexo, pues nos ayuda a todos, ¿no? Porque igual muchas personas al no hablar de esto, no querer discutir su vida sexual, pues no van a tener a quien mandarle su locación en vivo, ¿no? A quien mandarle la dirección, porque significaría una apertura de lo que están haciendo. Entonces, principalmente lo que podemos hacer es quitarle el tabú a estos temas, poder hablarlos sin pena, ¿no? Y pues tener todas las precauciones necesarias cuando conozcas a alguien, ¿no? Darle un poquito más de prioridad al intelecto y a la profundidad que a la superficialidad y al físico, ¿no? Claro, Muy y bien. fíjate, retomando este tema de los estereotipos, decías, ¿no? O sea, de que nos enamoramos de las fotos, fíjate, y va en la experiencia personal, yo cuando llegué a abrir Twitter hace varios años, yo antes, en ese entonces no me hacía acá en Guadalajara, y lo abrí porque dije, bueno, era cuando se iba poniendo de moda, dije, vamos a abrirlo y esto, se me enlazó directamente con Facebook y fíjate, algo que sucedió fue que Facebook, yo ni siquiera, o sea, yo tenía mi género masculino en ese entonces, ¿no? Y automáticamente, no sé si por las fotos o algo, yo cuando abrí mi cuenta la abrí de Facebook y me puso como, como que yo era mujer, ¿no? En la aplicación y yo no me había dado cuenta. Muchos de las personas que me escribían o algo de repente se daban cuenta, o sea, o caían en 20 ya cuando empezamos a platicar y obviamente me reportaron y me cerraron mi cuenta, ¿no? Jamás la pude volver a ver. Me pasó lo mismo en Grindr. Eh, o sea, yo tengo mi imagen femenina o andrógina ya hace un tiempo y cuando lo abrí, que bueno, ya sé por Tinder no funciona, vamos a abrir Grindr, cuando lo abrí me pasó igual, o sea, me decían unas personas, chicas, ¿qué haces aquí? Esto es para gays, ¿no? Y yo así hasta que también reportaron mi cuenta y jamás la pude volver a abrir. Así que, y cae muy bien en lo que platicas en tu historia sobre cómo es que los estereotipos, ¿no? Donde hasta amigos pasivos tienen que poner que son inter para poder ser como un poquito aceptados dentro de los encuentros. También algo que me lleva, que también yo por eso también me da un poquito y antes de hacerlo porque cuando me asumí como chica trans también se prestaba mucho lo que comentaba ahorita Raúl para encuentros donde te golpeaban, o sea, te asaltaban y hasta asesinadas, ¿no? O sea, yo decía siempre he sido muy necesitada y desconfiada al respecto, así que dije, no, por ahí no va la cosa. A mí no me funcionó, dije a lo mejor eh, en un futuro o después, no sé, ¿no? Pero ahorita platícanos un poquito más a ver, cómo fue el crear este libro, el auge, qué tanto ha tenido, qué tanta aceptación ha tenido por el público, críticas que te han llegado, platícanos un poquito de todo. Sí, ahorita me quedé pensando con lo que comentaste, es que justo, por ejemplo, algo que hago en el libro, la portada es mi pelvis, ¿no? Pero lo que hice fue voltearla a 180 grados para que pues la gente heteronormada pensara que es como una axila o un cuello, ¿no? Porque casualmente las personas de la comunidad como que la identifican más rápido, ¿no? Pero lo que hice esto porque Instagram y Facebook, ¿no? También están muy moralistas, ¿no? Te censuran cualquier semblante de vello público. O sea, no es porno, ¿no? No es mucho menos abuso infantil o algo así, pero es una simple foto de unas nalgas que te pueden causar el bloqueo de tu vida, ¿no? Y justo eso creo que se relaciona muy bien con Grindr y con Tinder y cómo te han censurado, ¿no? O sea, yo creo que más que nada Grindr, ¿no? Que es una aplicación, pues, de la comunidad, le falta esta aceptación a las personas trans, ¿no? O sea, les falta o sea, no hay una aplicación
para personas trans, y por qué debería haber una sola para personas trans. No podemos tener una para la comunidad, ¿no? En la que se tenga un mejor, pues, entendimiento de que también hay personas en la comunidad interesadas en personas trans, ¿no? O sea, tenemos de todo. ¿Por qué limitarnos al hombre gay, ¿no? O por qué, o sea, poner ciertas trabas, ¿no? Para hacerlo más difícil el proceso. Yo creo que es justo estas cosas que no nos hemos puesto a pensar, ¿no? Cómo las aplicaciones no han... O sea, ¿qué es lo que quieren las aplicaciones, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? O sea, facilitarnos la vida a nosotros, porque muchas veces no parece eso, ¿no? Muchas veces nada más es tener más usuarios, ¿no? Tener más personas conectadas. Entonces, justo ahorita me puse a pensar como sí, pues por ejemplo, Grindr nunca ha actualizado su interfaz, es la misma de siempre, es un menú de carnes, ¿no? Es un menú ahí de fotografías, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionaste, porque es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? O sea, las aplicaciones son eso, son aplicaciones y tenemos nosotros que usarlas a nuestro favor, no ellas al de nosotros. Entonces sí, es muy, muy triste y enfadoso, ¿no? Que te hayan borrado las cuentas porque pues no has hecho nada malo. Entonces, pues gracias por compartir eso y pues nada, es parte como del tema del libro, o sea, tener entendimiento de la cultura del consumismo, cómo ha cambiado estos años, ¿no? Con las redes sociales, con Netflix, ¿no? Cómo ha cambiado nuestro consumo de sexo, cómo hemos aprendido también a abrirnos más, ¿no? Entonces, tenemos que seguir, pues, cachando estas fallas que tenemos en los sistemas, ¿no? Fíjate que algo que mencionas y que me parece muy importante, yo he leído muchas críticas precisamente por parte de los usuarios constantes y sobre todo asociaciones civiles respecto a Grindr, porque a pesar de que es una aplicación que va dirigida a un público muy específico, los dueños son personas heterosexuales, entonces precisamente creo que de ahí es donde proviene toda esa censura, todo ese tipo de situaciones que también promueven muchos discursos de odio de una u otra manera, que la misma aplicación permita el más for más que lo mencionas en tu libro, el cómo seguimos reafirmando estereotipos y descalificando a las personas por ser más masculinos, ser más femeninos, por ser más, el hecho de no me gustan las pasivas, que también es una frase que es muy común. Entonces, desafortunadamente, lo único que hacen ese tipo de aplicaciones es reforzar precisamente los estereotipos. Pero mencionas algo muy importante, las aplicaciones nos están usando a nosotros y en vez de nosotros usarlas a ellas de alguna manera, porque a final de cuentas lo que buscan es precisamente generar más usuarios y tener esa parte del negocio, ¿no? Porque a final de cuentas, hablando de comunidad, desafortunadamente, hablando de todas las empresas, siempre nos buscan cuando les generamos un comercio o un dinero o un beneficio. Exacto. Entonces, desafortunadamente, creo que eso es muy importante y creo que de ahí la relevancia de tener este tipo de acercamientos con este tipo de libros, con este tipo de historias. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo? Yo creo que es muy complicado ahorita, en este momento, el poder editar un libro, el poder publicarlo sobre todo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti todo este proceso? ¿Cómo te resultó? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Independientemente del contenido, que creo que de alguna manera también implica censura por muchas situaciones, porque piensas en todos los pros y los contras, pero más allá de eso, para ti como escritor, para hacer tu primera obra, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Qué te queda como experiencia, vaya? La verdad es que fue algo padrísimo. Como te decía hace rato, lo considero por eso mi trabajo no tan cotidiano, ¿no? El otro yo leo mi trabajo mortal, y este es como mi trabajo pues más especial. Para mí fue increíble, fue una increíble experiencia poder dedicarle pues horas, semanas, a estar sentado, a elegir bien las palabras que vas a decir, el discurso. Y en cuanto a la censura, ahí sí puedo decir, no tuve ningún problema, ¿no? Yo, o sea, en cuanto a mí, conmigo mismo y yo con la editorial, ningún tipo de censura en cuanto a temas, en cuanto a sexo, en cuanto a descripciones, en cuanto a palabras, ¿no? Fue más bien un proceso de rebotar cómo podemos recortar, ¿no? Para dejarlo bien pulcro, tal vez añadir algunas cosillas, ¿no? Cuestión de estilo, ¿no? Pero todo este proceso, pues, fue, pues, echarte un clavado, ¿no? A tus historias, a tus recuerdos, qué es lo que más me ha disgustado de Grindr, qué es lo que más me gusta, qué es lo que noto, ¿no? Y es como lo que tú dices, pues sí, son estas frases o estas cosas que dan a saber que los dueños son heterosexuales, ¿no? Y que a veces lo presumen en LinkedIn
algunos logros que tienen para la comunidad, pero se notan como esfuerzos muy específicos para que la gente crea que tienen nuestros mejores intereses en cuenta, pero pues yo creo que sí le urgiría pues una renovación, ¿no? Una renovación en cuanto a tema, en cuanto a términos, en cuanto a condiciones, en cuanto a toda la interfaz, en la que pues en verdad se diera prioridad el usuario de la comunidad LGBT, ¿no? Y no tal vez el macho alfa activo, que sería lo más cercano a un heterosexual, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le urge a Grindr, y bueno, a todas las aplicaciones en sí, ¿no? Pero pues también cambiar esta forma de ver a los usuarios como foto, tal vez darle un poquito más de prioridad a las letras, ¿no? A la biografía, que pues lejos de ser una biografía, mucha gente solo pone una lista de requisitos que no debes cumplir para hablarles, ¿no? Entonces, es esta forma en la que la tenemos, pues, ahorita catalogada, ¿no? Y descrita, que tiene que cambiar, ¿no? Fíjate, algo que aparte de estas aplicaciones antiguas, como dices, todo está al alcance de la mano, todo es fugaz, todo es fácil. O sea, dentro de tus relatos hasta con la aplicación de Uber, o sea, cómo es tan fácil, no es solo usar una mirada, una sonrisa o algo, pero cómo esta tecnología está haciendo tan fácil, tan accesible estos encuentros, ¿no? Porque dentro de historias que estoy leyendo fueron como varias las aplicaciones que mencionan, que te funcionaron para generar un pique o un encuentro casual. Justo es como el tema principal, ¿no? O sea, ¿qué han hecho las aplicaciones para simplificar estas conexiones, pero también para banalizarlas, ¿no? O sea, porque pues ya como es como pedir una pizza por Uber Eats, ¿no? O pedir un sushi, nada más te metes, haces la transacción y llega. Entonces, al hacer esto, ¿qué estamos perdiendo, no? ¿Qué estamos cambiando a como lo hacíamos antes, ¿no? Que puede ser como una mirada con el cruising, con zonas específicas, ¿no? Lugares específicos. Y ahora con la pandemia y con toda esta prioridad a lo virtual, pues hemos sacrificado otras cosas, ¿no? Tenemos un comentario aquí por parte de Miriam. Dice, las apps, así como otros espacios, son medios donde se refleja valores humanos. Por un lado, de quienes los crean, pero también de quienes los usamos. Y nos pregunta, ¿cuál es nuestra participación o qué me toca hacer cuando me doy cuenta que eso no va en función de lo que yo promuevo o busco? Desde lo particular, pero también colectivamente. Pues yo creo que sí, tiene razón. Yo creo que sí se vuelve un reflejo de nuestros valores, porque pues al final lo que hace la virtualidad, ¿no? y las aplicaciones como Grindr es poner esta barrera entre usuarios, ¿no? Que frente a frente no la tenemos, ¿no? Entonces frente a frente tratas de ser siempre más respetuoso, ¿no? Creo que no te vas de una conversación sin despedirte, pero por ejemplo en las aplicaciones que haces, de repente pues la gente bloquea o se sale o deja de contestar porque pues no tiene esta responsabilidad frente a frente con el otro, ¿no? Y pues sí, lamentablemente pueden salir nuestros vicios, ¿no? Más que nuestros valores, nuestros vicios y de lo que estamos acostumbrados y lo que nuestro instinto quiere, ¿no? De repente nos harta una conversación y nos salimos. Pero bueno, o sea, ¿dónde quedó la educación? ¿Dónde quedó el despedirse? ¿Dónde quedó un simple, oye, está padre tu foto, no me latiste, muchas gracias? ¿No? O sea, que muchas veces es mejor aceptado que un dejar de contestar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un buen entendimiento. Algo que pues, tratando como de reforzar un poco, yo creo que también es muy válido decir Grindr no es para mí, Tinder no es para mí, Facebook no es para mí, porque a final de cuentas, precisamente hablando de valores, lo más importante es lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos expresar y hacia dónde vamos. Entonces, es también muy válido, y te lo digo porque en lo personal hay momentos en que dices, o sea, estoy hasta aquí de Grindr, se vuelve algo como vicioso, ¿no? Un círculo vicioso donde dices, bueno, es como el Facebook, no veo nada, pero ahí estoy permanentemente. Entonces también es muy válido en algún momento decir, no, gracias, porque al final de cuentas no puedes alterar tu esencia o tu forma de ser, de pensar, y precisamente lo que buscas o lo que tú promueves. Creo que es nada más como para reforzar un poquito, y creo que es muy individual, es muy personal
personal, en lo colectivo, pues obviamente yo invitaría a la mayoría de las personas a precisamente utilizar la plataforma de la manera más sana posible, sin promover discursos de odio, sin discriminar a nadie, sin afectar absolutamente a nadie, porque al final de cuentas la plataforma funciona, todas las plataformas funcionan, los que las dañamos a veces somos los usuarios, entonces simple y sencillamente promover el respeto y de ahí lo que se vaya dando, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, y sabes que es algo, lo que acabas de decir es algo muy bueno porque así es como nacen las alternativas, ¿no? Es como, bueno, Grindr no es para mí, pero bueno, ¿cómo sería una aplicación para mí, no? Entonces empieza a generarse una necesidad que alguna otra aplicación la podría cubrir, ¿no? Como, pues ya, idea millonaria, ¿no? ¿Qué no nos gusta de Grindr? ¿Cómo podemos hacer una mejor red social para la comunidad, ¿no? Que en la que personas trans sean aceptadas, en las que tengamos un mejor entendimiento de nosotros mismos, ¿no? Un mejor acercamiento a las palabras, puede ser en vez de las imágenes. No sé, ahí es cuando la gente se le prende el foco, ¿no? Y salen nuevas alternativas, ¿no? Por ejemplo, Facebook ya es como para boomers, está Instagram, ¿no? De repente van saliendo pues, TikTok, de repente salen otras cosas. Entonces yo creo que pues sería lo único bueno de tener esta incomodidad y esta falta de atención, ¿no? Que algo podría surgir para hacerle frente. Así es. Bueno, retomando el libro, ¿no? Que la verdad yo no personal cuando Raúl me platica de esto, que ok, al modo el morbo te llama y bueno, relatos eróticos, ¿no? Lo que comentas, lo padre es que toma más allá de solo el encuentro, ¿no? Como contexto a toda esta historia, desde el punto de vista, desde la parte del personaje. Algo que decíamos, o que te digo, que a mí me llamó, que tanto es la realidad del escritor, que tanto es ficción del personaje, la verdad, que son historias que te llegan, ¿no? Que te identifican como persona. La verdad que son muy comunes dentro de la comunidad y que pues, es algo que te hace pensar, ¿no? Y luego aparte de esta forma de ir saltando de historia en historia y retomando una y otra, como que al final bueno, esto es real, es parte de como ficción, es parte de porque es con lo que uno piensa o quiere encontrarse, ¿no? Como relatos reales de encuentros casuales de aplicación. Justo a la hora que salió, a la hora que tuve que elegir las 3 historias, ¿no? Como dije, bueno, vamos a ver cuáles son las que mejor combinan. Justo fue una decisión saber que la mayoría vendrían de mi pasado, ¿no? Porque, pues, parte de la responsabilidad de contar estos temas, ¿no? Que podrían parecerle fuertes a algunas personas, pues sí son, pues es la necesidad por una honestidad, ¿no? Una honestidad brutal en la que, pues, lejos de quedar como, no sé, híjole, como algo muy chingón, ¿no? Que es un poco el engaño que empieza el libro, ¿no? Como que parecería que el personaje está presumiendo, está enalteciendo sus actividades nocturnas, pero al final de cuentas nos damos cuenta que está deprimido el personaje, ¿no? El personaje, pues, no está teniendo sexo de la mejor manera, no está conectando con las personas como debería, ¿no? Tiene falsas expectativas, de repente tiene otros resultados, ¿no? Entonces sí se presta para el humor y para la comedia, pero pues es para recordarnos que a veces en la vida real, ¿no? Fuera de lo digital, pues ocurre que estamos ahí, pero no estamos ahí, o sea, no estamos del todo presentes con el otro, ¿no? Entonces fue un poquito para hacer pues, recordatorio. Fíjate que yo en lo personal creo, hablando de expectativas, como lo mencionas, yo creo que todas las personas tenemos expectativas y el nombre de alguna manera nos daba una expectativa, el nombre y la portada, ¿no? Yo en lo personal soy una persona muy morbosa y tenía como la duda de para dónde iba el libro, ¿no? Entonces empecé a ver notas, empecé a ver comentarios, compré el libro y realmente algo que yo te puedo agradecer y que lo mencionaste al principio es que no hay una descripción gráfica de las personas. Creo que eso a mí en lo personal me da una satisfacción porque precisamente los relatos morbosos, por llamarlo de alguna manera, van encaminados precisamente a detallar todo ese tipo de cosas. Y a mí lo que me gustó mucho fue cómo compartiste emociones, cómo compartiste
sentimientos y cómo de alguna manera también las historias se diferencian una de otra, cómo a veces el mismo hartazgo nos lleva a precisamente involucrarnos en situaciones como viciosas y cómo también de repente te puede gustar a alguien al punto de enamorarte, pero sabes que esto puede ir a algo más tóxico. Ese tipo de cosas a mí me parecieron muy interesantes y como dices, me sentí reflejado. Ahora yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué sigue después de todo este auge que ha tenido el libro, todo el revuelo que ha tenido dentro de la comunidad? ¿Qué sigue para Dave Brennan? ¿Qué sigue en su haber como escritor, como creador de historias? ¿Qué es lo que te gustaría hacer posteriormente a ti? Pues me gustaría ampliar la historia de Rodrigo, ¿no? Me quedaron muchas historias en el tintero, además de que, pues, nunca lo escribí como un libro que se puede entender de principio a fin solito, pero también de que hay varias pistas para alguna secuela, ¿no? Algunos personajes que se mencionan de que una vez, un milisegundo, dices, bueno, ¿por qué me menciona aquí a alguien que no ha mencionado en todo el libro, ¿no? Es como nada más una pizca de lo que podría venir después, porque también algo muy importante, si estamos hablando de sexo, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez el personaje, ¿no? La primera vez nos marca mucho, entonces tal vez lo que sigue sería una precuela, ¿no? Una precuela de los años de adolescencia de Rodrigo y tal vez ya después finalizar con una tercera parte ya con el futuro de Rodrigo, ¿no? De qué pasó al final de este libro, qué sigue en sus años de vida, cómo va a cambiar su conexión con las personas, ¿no? Entonces me gustaría dedicarle a eso, pero también a la par sigo escribiendo de repente alguna que otra historia corta, un cuentito, ya con otros personajes, ¿no? Bueno, pues entonces nos quedaremos esperando a Rodrigo porque a mí sí me interesa esa historia. La verdad, sí. Muchas gracias. Me lo aventé así en 2 noches y así de que, pero porque te pica, la verdad, te amarra la historia y es como de que, bueno, voy a leer un pedacito, pero no, te agarras, me aventé medio libro en una noche y el siguiente día esperaba nada más en qué momento retomarlo y poder finalizar que a veces decía, bueno, voy a ir como por capítulos para poder pensando o razonando un poquito, pero no, la misma historia es tan fácil de leer, o sea, que es tan fácil como de seguir, que al final, o sea, a mí se me fue así como de, se acabó, ¿qué más, no? Qué bueno que mencionas que va a haber la precuela y la secuela, porque la verdad sí, es importante como estar al pendiente con estos detalles. A ver, cuéntanos, ¿dónde podemos adquirir el libro? ¿En qué formatos, precios, qué más? ¿Dónde te podemos seguir y encontrar más de estas cosas que estás pues principalmente el libro lo pueden encontrar en la página web de la editorial, que es aquelarredetinta.com. Ahí está en versión física y en versión digital, la versión física con envíos a todo el país. Además estamos en Amazon también, en Kindle, y próximamente paperback en Amazon para envíos internacionales. Pero normalmente cuesta $395 el libro físico, ¿no? El digital es más barato. Y también estamos en algunas cafeterías de la Ciudad de México, como lo es Frames en la Condesa o La Tengara en Copilco, en un lugar bien bonito también en Tepoztlán que se llama Margarita, ¿no? Ahí dando al Teposteco también tuvimos una presentación bien bonita hace 2 semanas. Y también pueden encontrar un Instagram del libro, @dignidad, donde son obras homoeróticas de artistas independientes muy bonitas. Y a mí me encuentran como @DaveHood. En vez de Oz, son ceros, ¿no? Pero es como la película de Boyhood, pero Davehood. Ok, perfecto. Ahorita vamos a compartir tus redes y vamos a empezar a seguirte en todas, ¿no? Para estar al pendiente de todo lo que vas haciendo contigo y con obras, con las secuelas, ¿no? Sobre todo. Sí, oigan, y también agradecerles a ustedes porque, híjole, qué padre es cuando una entrevista tiene preguntas interesantes, ¿no? Cuando son preguntas que nos hacen llegar a lugares nuevos, ¿no? Precisamente, fíjate, bueno, ya un poquito para cerrar, yo quiero agradecerte mucho porque creo que eres una persona muy abierta, muy fácil de alcanzar y de tocar, y eso me parece fabuloso porque desafortunadamente nosotros vivimos en un estado que es Baja California Sur y hay muchas cosas que no nos llegan por la distancia
o nos llegan desfasados con mucho tiempo, ¿no? Hablamos en todos los sentidos: política, recursos, música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tuve el primer contacto contigo, desde un principio fue un sí inmediato, y lo cual me parece muy, muy agradecible, porque eso de alguna manera nosotros en lo personal nos ayudó mucho, la pandemia nos ayudó mucho a poder conectar. Ok, no tenemos las cosas físicas, pero tenemos el acceso por medio de la vía digital, y eso me parece fabuloso. Entonces estamos tratando de aprovechar precisamente esta situación. Me gustaría, Dave, que nos regalaras un mensaje para todas estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para que se animen a leer tu libro, para que independientemente de todo lo que ya platicamos, para que ellos entiendan que va a ser algo realmente satisfactorio. Yo en lo personal lo puedo decir, así como dice Sasha, es un libro muy fácil de leer, es un libro muy entretenido, que maneja un humor, que maneja una sátira, que maneja cosas muy importantes, pero desde tu punto de vista como consumidor, ya no tanto como escritor, ¿qué es lo que le podrías transmitir a la gente para que entienda que es importante leer tu libro? Bueno, pues mira, principalmente es esta onda que les decía yo creo que al leer el libro se pueden generar discusiones alrededor de él, en el que pues, la gente hable de sus mismas experiencias con sus amigos, ¿no? Con personas que igual lo leyeron, es como, ay, ¿qué opinaste de esto? Y te ha pasado hasta a mí también, y es como, oye, nunca habíamos hablado de esto, pero pues fíjate qué tal, y de ahí se puede generar una mayor, pues, apertura, ¿no? A temas sexuales, y no solo eso, también el libro, pues, de algún lado van a conectar, ¿no? O sea, ya sea por el lado gay, por el lado de salud mental, por el lado de astrología, por el lado de cine, por el lado de música, ¿no? O sea, de alguna forma u otra, el que lo compre lo va a conectar, porque pues justamente es parte del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Como que es ritmo en chinga, y este déficit de atención pues hace que sean como varias cosas, ¿no? En la mente surgiendo. Entonces lo quise representar muy bien con todos estos temas, ¿no? Igual de importantes cada uno. Claro, de hecho, pues, lo que comentas, que muchas veces no tenemos conocimiento sobre, o sea, se habla mucho del déficit de atención, se habla mucho del hiperactivismo, pero muchas veces no tenemos como tan cercano, o no entendemos bien como el proceso de raciocinio, de cómo piensan estas personas. Digo, al principio como que a mí en cuestión del libro me costó un poquito como entender, porque no estoy acostumbrada, o no es mi forma, ¿no? De saltarme de un tema a otro. A veces que sí, digo, la edad o de repente la locura propia se nos van las cabras, ¿no? Pero imagínate, el que todo el tiempo estés pasando como por este proceso, al principio sí me costaba como, bueno, ahora porque está hablando acá, ya se me desvió del tema, porque aparte uno ya lleva como la predisposición a lo que quiere o a lo que piensa que va a suceder, ¿no? Y creo que eso es lo que te conecta y te hace como que empieces a introducirte más a la historia y saber más como de, bueno, ya me mencionó esto acá y lo retomas en otro capítulo. Y lo que mencionas también es que cada capítulo tiene ciertos temas, ciertas notas que hasta en o sea, sentarte a discutirlo capítulo por capítulo sería un tema que nos daría muchísimo plática de amigos o el grupo de lectura, ¿no? Creo que algo que así bueno, es, totalmente. Bueno, pues creo que por nuestra parte sería todo. Queremos agradecerle mucho, primero que nada, a las personas que se conectaron, las personas que nos van a ver más adelante, porque pues también entendemos que por horarios a veces no es como tan viable, pero queremos agradecerles a todos los que de alguna manera estuvieron comentando, y pues agradecerte mucho a ti, Dave, por la oportunidad, por el espacio, y pues por este magnífico libro. De verdad creo que va a ser un referente muy importante para la cultura pop de la comunidad y en general, pero sobre todo de la comunidad LGBT. Yo creo que nos das una apertura muy interesante sobre temas muy debatibles, y que de alguna manera nos permiten consensar que no hay nada bueno ni malo dentro de nuestras formas de vida. Simple y sencillamente son formas diferentes de percibir las cosas, y eso es lo interesante. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, gracias a Sasha por seguirme aquí la locura en este tipo de trabajos, y pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron y los que nos van a ver. Gracias a ustedes por las preguntas increíbles y por estas
por estas ganas de contar historias que tenemos. Sí, gracias. Cuídense Vamos a estar en mucho. contacto, vamos a seguirte y vamos a que nos sigan, Sí. o sea, nuestros seguidores de nuestras páginas te sigan y conozcan más de lo que es tu arte, tus obras y pues más de ti, que es lo importante. Muchas Gracias. gracias. Gracias, cuídense mucho, adiós. Bye.